Buenas, Dios me les bendiga. Les saludamos y le damos un fuerte abrazo. Les amamos mucho. Estamos orando por cada uno de ustedes y estamos contentos porque el Señor nos ha dado un día más de vida, porque su amor nos ha alcanzado, porque ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y no nos paga conforme a nuestros pecados y nuestros errores, porque ese sacrificio que hizo Él en la cruz no fue en vano, fue por ti y por mí. Ahí llevó todas nuestras enfermedades y llevó todos nuestros pecados. Por eso es que tenemos que estar guardándonos para Él, obedeciendo sus mandamientos y viviendo en santidad para nuestro Padre Celestial. Vamos a estar leyendo en 2 Corintios 7, el primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios y que inunde nuestras vidas. Señor, te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por tu inmenso, incomparable amor, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has soltado, Señor. Gracias porque estás pendiente de cada uno de nosotros, porque tus cuidados, Señor, no dejan de ser, porque tu amor no deja de ser, por tus ángeles que envías alrededor, no nada más de cada uno de nosotros, sino de nuestra familia. Gracias porque nos rescataste del pozo cenagoso y nos trajiste a tu luz y nos has dado vida eterna, Señor. Y por el propósito, Padre, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y te exaltamos, te damos la gloria y te damos la honra, te damos toda la alabanza, Señor, la pleitesía. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el que llena nuestra vida, el que le da sentido, motivo, gozo y alegría en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, y dejamos todo en tus manos. Toca los corazones, Señor, y ministralo ahí, cada persona que se conecta por internet, cada persona que ve esta prédica, Señor, toca el corazón de ellos. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Se les ama y mucho. Un abrazo. Bien, nuevamente por acá, gozosos de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo en especial aquellos que nos reportan audiencia cada domingo o en cada oportunidad, que lo hacen a través de las redes. Que Dios les bendiga poderosamente. Queremos saludar a los que nos envían sus mensajes y sus palabras de ánimo desde Argentina, desde Chile y también desde Brasil, desde nuestro amado país Venezuela y por supuesto también de Colombia y Panamá, desde España e Italia. Que Dios les bendiga poderosamente. Para nosotros es motivo más que de alegría poderles saludar y también poder compartir este maravilloso e inmejorable momento de la palabra del Señor. Quiera el Dios Todopoderoso que tu vida sea fortalecida, bendecida y prosperada a través de la administración de esta gloriosa palabra que vive y permanece para siempre. Quiero rogarte que puedas hacer todos los arreglos para que nada ni nadie pueda interferir en este mensaje que es especialmente preparado para tu bendición y tu edificación. No permitas que el enemigo pueda llevarse la preciosa semilla y ésta se haga infructuosa en tu vida, o que la ahogue las piedras o la zarza o cualquier otra cosa que impide que pueda llevar fruto para la eternidad. Bien, hoy quiero compartirles con ustedes un tema que he denominado determinación y enfoque. Determinación y enfoque. El pasaje en cuestión se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51. El título del texto en la versión Reina Valera 1960 es Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Quiero leer solamente el verso 51
que como decía se encuentra en el capítulo 9, verso 51 del Evangelio de Lucas. Y dice la Escritura, leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gloria, honra, adoración y alabanza a ti que vives y permaneces para siempre. Nuestras vidas te pertenecen y hoy nos abandonamos en tus manos eternas. Espíritu de Dios, ministra a nuestros corazones. Permite que salgamos edificados, fortalecidos y llenos de tu presencia, redireccionados para un nuevo nivel de fe. Hoy te rogamos nuevamente que abras nuestro entendimiento y nosotros, como siempre, declaramos, Señor, que el reino de los cielos se establece mientras que esta tu palabra es predicada. Y mientras que se establece el reino de los cielos, declaramos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos que se afirma todo aquello que está cojo. Hoy declaramos, Señor, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Determinación y enfoque. ¿Quién podría creer que estas son palabras, por lo demás, interesantísimas, toda vez que el Rey de Gloria, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, las practicó con una determinación, y valga la redundancia, como nadie en la tierra? El pasaje en el día de hoy tiene como contexto a los discípulos que habían, después de experimentar la bendición y la gracia de servir y de escuchar al Maestro predicando el mensaje del Evangelio, fueron caminando con él hasta un lugar donde el Señor les habló de su muerte, y habló sobre todas aquellas cosas que tenían que ver con entregar su vida y cómo los principales sacerdotes y principales religiosos le iban a matar y a sacrificar. Jesús por 2 veces anuncia esta noticia que no era para ellos muy alegre, ya que de alguna forma ellos comprendían dentro de su ignorancia que Jesús habría de faltarles en un momento determinado. Es en medio de este contexto donde Jesús hace una declaración, por lo demás interesantísima, porque cuando hablamos de determinación y enfoque, casi siempre nosotros asociamos estas dos palabras con cosas que llenan nuestro corazón. Es decir, cuando hablamos de determinación y enfoque, decimos: bueno, voy a estudiar y voy a cumplir tal y cual meta, me voy a casar, voy a desarrollar un proyecto, y comenzamos a planear y a soñar con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, pero decimos: debo comenzar, debo iniciar y debo mantenerme enfocado para poderlo lograr. Y casi siempre todos asocian este tipo de cosas, ¿verdad?, o estas palabras con cosas positivas. Casi nadie podría pensar que el contexto de esta declaración de Jesús tenía que ver con su muerte. Tenía que ver con él entregar su vida en rescate por muchos, según lo que había sido profetizado por todos los del Antiguo Testamento, es decir, Jeremías, el profeta Isaías, Ageo y todos aquellos que anunciaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús entendió que su tiempo ya se estaba cumpliendo, ya se había cumplido. Y él, en medio de esa revelación, de ese conocimiento de Dios que vino a él, al conocer que su vida estaba pronta a ser entregada en sacrificio por la vida tuya y la mía, él, dice la Escritura, como lo dice la traducción
de la Biblia latinoamericana, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Quién podría pensar que aunque él sabía que pronto habría de ser torturado, que habría de ser golpeado, que había de ser muerto en una cruz que era una de las muertes más cruentas, más asquerosas, más humillantes en los tiempos de Jesús, que solo estaba reservada para los convictos, para aquellos que eran de lo más malo que podría haber en la sociedad y que había determinado, según el consejo divino, morir en la cruz por los pecados de toda la humanidad, según lo que está escrito en Isaías 53, donde dice que Jesús fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores para ser matado o para ser entregado en rescate por todos nosotros. De manera que Jesús, al entender que tenía que enfrentar ese encuentro, esa cita con la muerte y que no había otro remedio más que cumplir el deseo del Padre, que está escrito, por cierto, en Juan capítulo 3, verso 16, donde dice que Dios entregó a su Hijo en rescate por todos nosotros para salvar al mundo. Él, lejos de sacarle el cuerpo a su responsabilidad, lejos de buscar una excusa, lejos de ir en otra dirección, dice la Escritura que él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué es una determinación? La determinación es la firmeza, es la perseverancia y pasión por mantener un objetivo a largo plazo. Esta determinación hace que superemos obstáculos, dificultades, con un fuerte sentido de propósito y esfuerzo continuo. Es decir, Jesús no se amedrentó a pesar de que sabía que le esperaba en Jerusalén una tortura, una vergüenza, látigos y por supuesto que todos sus discípulos le dieran la espalda y que se encontrara colgando en una cruz aún en medio de gente impía señalándole y burlándose de él. Por el contrario, él sabía que el propósito en él se estaba cumpliendo y que su muerte era la exigencia del Padre para cumplir toda justicia y llevarnos a Dios aprobado, según lo que estaba escrito, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios aprobado. De manera que Jesús pudo tener la determinación, la firmeza, la perseverancia y la pasión de poder entregar su vida porque había propósito en su muerte. Había un objetivo claro y era que él tenía que con su muerte cumplir la justicia de Dios y al mismo tiempo quitarle la autoridad que el diablo tenía sobre la tierra para enfermar, para matar, para robar y para destruir. Había todo un plan divino detrás de la muerte de Jesús y Jesús comprendió que esto estaba dentro del plan divino, razón por la cual afirmó su rostro, tuvo toda la firmeza que alguien podría tener sobre la tierra, a pesar de que él sabía que no iba a ser nada fácil llegar a cumplir la meta y el objetivo del Padre en la vida de él. ¿Cuánto poder puede tener la determinación y el enfoque de una persona? Jesús nos demuestra en este pasaje que cuando una causa es justa, vale la pena tener determinación y enfoque, y hay un poder glorioso desatado detrás de todo aquel que practica la determinación y el enfoque. Este pasaje que encontramos en el día de hoy acá nos recuerda que cuando nosotros nos proponemos algo en la vida y nos enfocamos para alcanzarlo, tenemos que tener por cierto y por completa seguridad que no nos va a ir mal, que Dios nos va a bendecir, y sobre todo cuando perseguimos aquellas cosas que son de carácter eterno.
Jesús nuestro Salvador es el ejemplo de determinación y enfoque más grande que ha podido demostrar cualquier ser humano sobre la tierra. Todo se inició con un propósito y la capacidad que Jesús tuvo de ver cuál iba a ser el resultado final de su determinación y de su enfoque. En Isaías, capítulo 53, verso 11 nos dice, comenzando el capítulo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y comienza a describir la muerte, comienza a describir el sufrimiento del Mesías Salvador. Y después hay un pasaje clave en ese capítulo 53 del libro de Isaías, donde dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo podremos nosotros pensar en la determinación y en el enfoque de la manera correcta, de la manera en que la practicó Jesús? Cuando seamos capaces de ver el resultado antes de poderlo palpar con nuestros dedos o con nuestras manos, antes de poderlo disfrutar. Jesús pudo ver a través de los ojos de la fe cómo su vida iba a ser el vehículo para llevarnos a Dios aprobado, para hacernos justos delante de Dios. Jesús te vio a ti, Jesús me vio a mí, Jesús vio a la humanidad redimida. Y cuando vio cómo Satanás era avergonzado, era expuesto y era quitada todas y cada una de las armas que había usado para destruir a la humanidad, él dijo, vale la pena. Y él pudo ver a través de los ojos de la eternidad cómo tú y yo nos acercábamos y millones alrededor del trono de la gloria, diciendo al Señor, santo, digno y glorioso eres, porque nos has redimido de toda lengua y nación y nos has hecho para ti, para tu Cristo, reyes y sacerdotes y gente que son tu pueblo. Él pudo ver la aflicción de su alma y quedar satisfecho, tal como lo dice también la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 2. Jesús, en esta traducción, la Biblia de las Américas, me gusta cómo lo dice. Dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía, escuche, porque sabía. ¿Cómo podría saberlo Jesús? Por revelación, porque él sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y como él sabía que había propósito de Dios, y como él sabía que Dios le habría de levantar de los muertos, dice la Escritura, ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús sabía que Dios no deja avergonzados cuando en él confía. Jesús sabía que aquel que había comenzado su obra en él la iba a terminar. Él sabía, según lo que estaba escrito, que no dejaría su alma en el sepulcro ni permitiría que su santo viera corrupción. Jesús sabía que el Padre no le iba a dejar. Él sabía, por supuesto, que en el momento en que estaba muriendo, en que los pecados de la humanidad iban a estar sobre él, por un instante el Padre quitaría sus ojos de él y él tendría que clamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue un solo instante en toda la historia, en la vida de Jesús, que el Padre tuvo que quitar su mirada de aquel que llevaba en ese momento los pecados de la humanidad. Sin embargo, Jesús pudo tener la determinación y el enfoque por amor a nosotros, por amor al Padre, por cumplir el propósito y la voluntad de aquel que le había enviado. Jesús, nuestro Salvador, es un ejemplo de determinación porque nos dio vida y salvación al vencer la muerte, según lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales
en Cristo. ¿Te imaginas? Jesús sabía que detrás de su sufrimiento vendría un tiempo nuevo y glorioso para toda la humanidad. Él sabía que él esperaba sentarse a la diestra de las alturas de la gloria de Dios. Por eso es que dice en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, que después que Jesús entregó su vida y fue resucitado por el Padre, escuche lo que dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es un ejemplo al demostrar lo importante que es la determinación y el enfoque, porque Jesús pudo también disfrutar de los beneficios de estar enfocado y estar determinado en una causa. La gran pregunta que deberíamos hacernos en el día de hoy es: ¿en qué estás gastando tu vida? ¿En qué te estás dedicando? ¿En qué estás capitalizando tu tiempo, tu dinero, tus relaciones? ¿Tu vida para qué sirve en este momento? Jesús lo hizo por una buena causa. Y cuando nosotros ajustamos nuestra causa a la causa del cielo, a la causa de Dios, recordamos entonces que no solamente Jesús pudo alcanzar un nombre que está sobre todos los nombres, que no solamente es Rey de reyes, Señor de señores, que ante Él se doblará toda lengua, escuche, toda lengua, y toda boca confesará, y toda rodilla se doblará. Usted puede pensar en el hombre más influyente de la humanidad, en la persona que haya podido hacer más cosas asombrosas. Esa rodilla de ese hombre, de esa mujer que usted piensa, se va a doblar ante el trono de aquel que está sentado en su trono de juicio para pedir cuenta a vivos y a muertos en la eternidad. Y todos confesarán que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, pues Él lo envió a nosotros. Jesús no solamente dividió la historia en antes y después de Cristo, sino que nos invita también a nosotros a poder abrazar esa determinación y ese enfoque para hacer la diferencia en este mundo. Y tú preguntarás: pastor, ¿pero cómo podríamos nosotros alcanzar eso? Si tú te unes a la voluntad del Padre, te garantizo que Dios cumplirá esta palabra en tu vida. Dice primera de Juan, capítulo 2, versos 17, el mundo pasa y sus deseos. Va a pasar las luces que tú puedes ver, pueden pasar los tiempos que tú estás viviendo, los gobernantes vendrán y se irán, esta humanidad cambiará vertiginosamente en estos últimos tiempos, pero dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que determina obedecer al Padre, dice la Escritura, permanecerá para siempre. ¿Te imaginas esa promesa? Todo envejecerá, todo perderá su valor, pero aquel que hace la voluntad de Dios ha de permanecer para siempre, según lo que está escrito. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay ningún líder en el mundo que haya podido hacer semejante promesa, que haya podido ofrecer semejante bondad, vida eterna para aquellos que, perseverando en bien el hacer, buscan honra e inmortalidad, según lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué factores pueden hacer que la determinación y el enfoque se conviertan en una explosión exitosa para tu vida y para la mía? Hay factores. En primer lugar, necesitamos entender que Jesús no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó, dice la Escritura en Filipenses 2, 6, 8, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, soy Dios. ¿Quiénes son ustedes? Criaturas las cuales yo formé con mi propio dedo.
para levantarse en contra del Creador. No, dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuche, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y este versículo son los que anteceden al que ya habíamos leído, por lo cual Dios le dio un nombre. Cuando Él se humilló, cuando Él se despojó de sus prebendas divinas, Dios le recompensó por su determinación y su enfoque, ¿sabe? Así que el primer factor es este: olvídese de su pasado. ¿Sabe? Él no se olvidó de su condición de hijo, pero Él no se aferró a nada que le podía atar a lo que era. Hay gente que no avanza porque están marcados por complejos, están marcados por traumas, por heridas del pasado. No pueden perdonar a sus padres, a sus mentores, a sus líderes espirituales. No pueden soltar el pasado y por tanto no pueden avanzar hacia el futuro. Hoy necesitamos entender que si tú quieres pasar al siguiente nivel al que Dios te está invitando en el día de hoy, en primer lugar, tienes que soltar el pasado. El apóstol Pablo escribió: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. O como está escrito a través del profeta, él dijo: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. O como lo escribió el apóstol Pablo: el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tú eres una nueva criatura. Tú no tienes por qué caminar lleno de complejos y de prejuicios, de rencores, de resquemores y de iras que tienes reprimida a causa de aquellos que te han hecho daño. Perdónales y olvida y pasa la página, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Número 2, tienes que tener la determinación y la afirmación, o afirmar, como dice la Escritura en nuestro pasaje de la Biblia latinoamericana. Dice la Escritura que Él con determinación afirmó su rostro. O nuestra versión Reina Valera dice: afirmó su rostro. Afirmar es una palabra que significa, significa literalmente decidir con firmeza. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que tenemos al final de cada año muchísimas metas, muchísimos propósitos, muchísimos objetivos. Y comenzamos con una fuerza para después darnos cuenta que no somos capaces de terminarla, porque nos da pereza, porque decimos que nadie nos apoya, porque cometemos errores, porque no somos capaces de levantarnos, porque no somos capaces de perdonarnos, no somos capaces de acudir a Dios para buscar una respuesta y una restauración. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Lo que yo quiero compartirte en el día de hoy, con decidir con firmeza, es que te vas a levantar, no importa las veces que caigas. Caer no es fracasar. ¿Te imaginas? Alguien dijo por allí que un niño, antes de aprender a hablar, se cae más de 2000 veces. Imagínate el niño caer y después de qué sé yo, de 100 veces que se cae, no voy a caminar, ya me he caído 100 veces. Hoy necesitamos tener esa mentalidad abierta, seguro de que Dios no nos ve como un fracaso. Dios nos ve dentro de un proceso. Y si tú has fallado, es para que aprendas, para que te desarrolles, para que seas empático, para que acompañes a otros que están pasando por tu mismo trauma. Pero no es para que vuelvas atrás. No es para que te desanimes. No es para que te resientas con Dios, ni con tus padres, ni con tus líderes, ni contigo, ni mucho menos. Necesitamos decidir con firmeza, es decir, tomar la decisión de que nada nos va a llevar atrás. Así que determinación y firmeza, estamos hablando de decisión y enfoque. En tercer lugar, el tercer factor es la confianza completa en Dios. Filipenses 1:6 dice
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que Dios te va a llevar en alas de águilas. Significa que Dios te va a sostener, que Él te va a consolar, que Él te va a llenar. Pero no podría Dios hacerlo si en medio de tu crisis lo que te encierras es en las redes, te encierras en el alcohol, te encierras en el entretenimiento, o te encierras en el sexo, o te encierras en la autocomplacencia, o en cualquier otra cosa que no sea Dios. Si por el contrario echas esas cosas a un lado y le dices: Señor, Señor, yo no me paro, yo no avanzo si tu presencia no va conmigo. Si tú tomas esa determinación, puedes estar seguro que Dios te va a levantar, que Dios te va a sorprender, que Dios va a abrir los cielos y tú vas a ver la gloria de Dios. En cuarto lugar, la perseverancia hasta el fin. Es importante entender que las grandes batallas de la vida no se logran en episodios aislados. Esto es una continua lucha. El apóstol Pablo decía que él no golpeaba al aire como golpeando al viento, sino que él ponía su cuerpo en servidumbre día a día, sometía sus apetitos, sometía sus pensamientos, sometía cada una de sus pasiones a la obediencia de Cristo y crucificaba la carne con sus pasiones, no sea que él, siendo un líder, siendo una referencia, siendo un heraldo para muchos, él pudiera llegar a ser descalificado. Si este hombre de Dios, un paladín de la fe, un heraldo que era digno de imitar, era cuidadoso en su caminar con Dios, ¿cuánto más tú y yo? Que estamos luchando con situaciones en nuestra vida que son terribles. Es como lo dice la Escritura: considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo. Es decir, había una multitud que apenas unos días antes, él decía: Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Pero ahora están gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Se imagina eso? Ser traicionado por sus discípulos, ser abandonado por todos y cada uno de sus amigos, y encontrarse en una cruz colgando, viendo con tristeza cómo su madre lloraba por él al morir en la cruz. Y dice la Escritura: considerad aquel que sufrió tal contradicción por los pecados, porque para que vuestro ánimo no se canse. Porque sabe, una de las cosas que representa el peligro más grande para ti y para mí es cuando nuestro ánimo llega a su fin, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando ya estamos casi por desmayar. Pero el apóstol Pablo nos dice que no, que debemos considerar, que debemos tomar en cuenta a Jesús, que él cuando vio que su día se acercaba a su fin, él con determinación afirmó su rostro. Es decir, no fue alguien que le impulsó a cumplir la voluntad del Padre. Él se dio cuenta que no había manera de que alguien lo hiciera por él, sino que él mismo tenía que tomar sus decisiones. Hoy quiero invitarte, escúchame. Hoy quiero invitarte a que no esperes a que otro lo haga por ti, a que otro venga y te dé un par de cachetadas o te dé un sacudón para que tú comiences a moverte. Jesús descubrió que él tenía que tomar la decisión de entregar su vida. Nadie tenía que impulsarlo porque él sabía lo que tenía que hacer, pero él con determinación, con el firme propósito de cumplir la voluntad del Padre, dijo: voy en camino para Jerusalén. Yo me imagino que los primeros pasos de Jesús por esos caminos polvorientos fue duro, fue terrible, porque él sabía que detrás de los víctores y detrás de toda la aclamación vendría un tiempo de oscuridad, cuando esa misma multitud pidiera la vida de él en la cruz. Sin embargo, dice la Escritura que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, Jesús sangró sangre, pero tú y yo no hemos llegado a ese punto. De manera que si no hemos llegado al punto de sangrar sangre, por favor, no te desanimes.
Por favor, retoma tu llamado. Por favor, vuelve a ser la persona excelente que siempre soñaste. Vuelve a ser la persona que quizás en un momento determinaste ser y por circunstancias de la vida te desanimaste, te abandonaste, te tiraste en el olvido y comenzaste a leer y a vivir la cartilla y el menú de todo el mundo. Como oveja cualquiera, te mezclaste con los muchos y te convertiste en un don nadie. Pero hoy el Señor te llama a que despiertes ante la realidad de que eres un hombre y una mujer de Dios que fue creado con un propósito eterno y que tu determinación y tu enfoque en lo que Dios te ha llamado a hacer y a hacer determinará cómo vas a pasar y llegarle en la eternidad. Hoy quiero invitarte a que inicies el resto de tu vida a partir del día de hoy. ¿Cómo, pastor? No esperes que otros te inicien. Sé tú el que desde el primer paso. En segundo lugar, decide con firmeza. Escoge una meta con trascendencia. Piensa en grande. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recuerda ese verso. Enfoca tu atención como una lupa que se pone o se expone en el sol. Concentra toda tu atención para que puedas producir el fuego que Dios está pidiendo en tu vida. Número 3, inicia en pequeño para terminar en grande. Job capítulo 8, versos 5 al 7, dice la Escritura: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y tú me preguntarás: pastor, entonces ¿cómo comienzo? Comienza orando. Comienza buscando de Dios. Búscalo de mañana. Busca el consejo de Dios a través de la palabra del Señor a tu vida. Busca el consejo de Dios para las cosas que no sabes con certeza cómo desarrollarla o cómo hacerla. Busca en los líderes, busca en una persona que pueda mentorearte. Busca una respuesta de Dios para todas y cada una de tus necesidades. Pero sobre todo, persevera, aunque todo conspire contra ti. Persevera. Y cuando te sientas desmayar, considera a Jesús. Considera a Jesús, que aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero a él tener este enfoque de poder obedecer al Padre y la determinación de cumplir su propósito, Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre. Despojó a las autoridades en los lugares espirituales, en los lugares celestes. Y toda esa autoridad que recuperó Jesús para la humanidad le fue dada a la iglesia. Razón por la cual, dice la Escritura, nos dio a nosotros, que somos su pueblo, la autoridad de romper, de pisotear, de hollar toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Determinación y enfoque. Eso fue lo que tuvo Jesús cuando se cumplían los días de su ascensión. Estos días son días determinantes. Son días que Dios está pidiendo más de su pueblo, más consagración, más ética, mucho más fidelidad, mucho más compromiso, mucho más búsqueda de Él. Estos son los días que dice la Escritura, en los cuales Dios dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Estos son los días que Él dijo que la gloria postrera de la casa sería mayor que la primera.
Estos son los días en los cuales Dios dijo que ya no habitaría en templos hechos por mano de hombre, sino en cuerpos, en almas dispuestas a ser la habitación del Dios Altísimo. Por eso es que está escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues si Dios es por nosotros y en nosotros, ¿quién contra nosotros? Allí donde estás, si tu vida sientes que ha languidecido, se ha aflojado, si piensas que estás desanimado, si has sentido de alguna forma que te has desviado del propósito eterno, quiero invitarte en el día de hoy que hagas conmigo una oración y allí donde tú estás le puedas pedir al Señor que avive el fuego, que avive la pasión, porque recordemos que la determinación es la pasión por lo que se hace o se persigue un objetivo. Si has perdido tu pasión, si has perdido la fuerza, la firmeza para vivir la vida correcta que Dios está pidiendo, hoy yo quiero invitarte que renueves tu voto delante de Dios y haga conmigo esta oración. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy me arrepiento por haber descuidado los dones que tú me entregaste. Hoy vengo a ti para que me restaures y me llenes con tu Santo Espíritu. Sumérgeme en la sangre y límpiame de toda culpa que me impide avanzar hacia mi propósito, hacia mi futuro, hacia tus planes eternos. Hoy me abandono en tus manos y te ruego, Rey y Señor, que avives mi corazón y que avives el fuego que tú has puesto dentro de mí. Hoy declaro con mi boca que tú eres Rey y Señor de mi vida y que mi voluntad, mis emociones y mis pensamientos son tuyos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, quiero orar rápidamente a Dios por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, cada joven, cada niño, cada anciano, cada adulto, mujer u hombre, Señor, que está escuchando esta palabra. Hoy declaro, Señor, que los cielos se abren. Hoy declaro, Señor, que una visitación espiritual llega al hogar y a la vida de esta persona que escucha este mensaje. Hoy declaramos proféticamente, Señor, que se rompe todo aquello que ha estado paralizado, todo aquello que ha estado detenido en la vida de este hombre y de esta mujer de Dios, Señor. Hoy entendemos, Señor, que tus llamamientos y tus dones son irrevocables. Por lo cual, Señor, declaramos que tu Santo Espíritu se mueve para dar vida a aquello que está muerto. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que toda maldición financiera se va en el nombre poderoso de Cristo. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús toda maldición, Señor, de enfermedad se quebranta por el poder de tu nombre. Hoy declaramos cielos abiertos. Hoy declaramos libertad espiritual. Hoy declaramos, Señor, la superabundante gracia de tu poder para aquellos que creen. Y hoy decimos, Señor, que tu voluntad se cumpla así en los cielos como en la tierra, en el corazón de estos amados hermanos que nos escuchan en esta hora. Los bendecimos y los entregamos a tu fiel cuidado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nada, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida sea bendecida, fortalecida y llena por la gracia de Dios. Hasta una siguiente oportunidad y permita al Señor Dios Todopoderoso que podamos vernos pronto nuevamente compartiendo una vez más el mensaje glorioso de la palabra del Señor. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bendiciones.